Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bendiciones, es un gusto poder saludarles. Hoy vamos a tener un especial de preguntas y respuestas sobre diferentes temas. Algunas llegan a Facebook, otras llegan al número de WhatsApp y estoy con Lana, ella es Lana y Lana va a responder la pregunta que tenga que ver con los animales. Una es, ¿por qué los gatos no aparecen en la Biblia? Bueno, creo que eso la molestó bastante y no a participar del video. Gracias a quienes están sumándose de a poco a este video. Muchas gracias, de verdad que es una bendición poder llegar hasta ustedes con cada uno de los temas que vamos compartiendo. Terminamos ya una serie más que fue sobre la armadura de Dios, sobre las revelaciones de Éfeso en realidad, y la última parte tenía que ver con la armadura, los diferentes componentes de la armadura, y cerramos hablando acerca de la palabra de Dios como la espada del Espíritu. Hoy es un especial de preguntas, de respuestas sobre diferentes temas, pero hay uno en particular que creo que necesitamos tomarnos un tiempo como para desarrollarlo bien en profundidad y en amplitud, lo que no significa que sigan luego generándose controversias y más preguntas acerca de lo que hoy vamos a hablar. Cuando un tema puede llegar a ser controversial, podemos tomar dos alternativas, o una de dos alternativas, que es la de evitar tocar estos temas porque pueden ser incómodos, porque pueden generar debates o discusiones, porque pueden ser controversiales, porque pueden incluso generar hasta cierta división, o voy a usar una palabra muy actual en Argentina, hasta una grieta dentro de la iglesia sobre este tema. Entonces podríamos evitar mencionarlo, siquiera tocarlo, ni siquiera mencionar la palabra, o en los medios de comunicación, en las redes sociales, incluso hasta en los mismos púlpitos de las iglesias. O podríamos, por otro lado, echar luz sobre el tema, con la total libertad y la tranquilidad de no estar buscando ningún interés propio ni personal, sino solamente la búsqueda de la verdad, que creo que ya de por sí amerita el poder incursionar en cada uno de estos temas bíblicos. Hay muchos temas que han generado diferentes corrientes teológicas dentro de la iglesia. Con la ayuda de la Biblia vamos a ir en algunas ediciones especiales tocando algunos de estos temas. Por ejemplo, preguntas sobre si la iglesia se va antes de la tribulación, en medio, si se va después, si no se va nunca, si viviremos aquí en el paraíso en la tierra, como enseñan los testigos de Jehová, si hay otra opción que la Biblia nos enseñe. Hay un montón de temas. ¿Dónde va la gente cuando muere? Inmediatamente va al cielo y se encuentra con Dios, va a algún lugar de reposo esperando resurrección. Y muchos de estos temas que han generado diferentes corrientes teológicas, algunos se han dividido en dos y hasta en tres corrientes teológicas muy fuertes, y cada una de ellas pareciera tener suficiente fuerza o suficiente evidencia. Partiendo ya desde la premisa que no hay contradicción, la Biblia no se contradice a sí misma, Dios no es contradictorio con lo que Él dice, entonces si hay más de una opción, más de una opinión sobre un mismo punto, una de ellas debe ser seguramente desacertada. Varias preguntas nos han ido llegando y que hemos respondido en algunos programas, en algunas ediciones anteriores, sobre diferentes temas que van desde liberación, desde la Santa Cena, desde el bautismo, los dones del Espíritu Santo, los ministerios incluso. Pero cada tanto se va colando una pregunta y que muchas veces surge de estas corrientes teológicas tan fuertes
tan opuestas, y no solamente opuestas, sino incluso antagónicas. Creo que el gran error es cuando se generan este tipo de controversias, es el desacreditar a quien muestra la otra opción, la otra posibilidad o la otra cara. Creo que lo mejor para entender todos los temas de la Biblia es colocarnos en su contexto, ponernos en el contexto global, general, en todo lo que la Escritura puede llegar a decir acerca de eso. Y una vez que fuimos y recopilamos toda la información bíblica sobre ese aspecto, entonces podemos comenzar a desmenuzar y a mirar el tema de una manera bíblica, escritural, para encontrar entonces la luz y la respuesta sobre eso. Porque la idea acá no se trata solamente de quién tiene razón, o quién gana un debate, o quién sale mejor librado de la discusión, porque un debate a veces se puede ganar no por tener la verdad, sino por exponer la mentira de una mejor manera de lo que el otro está exponiendo la verdad. Entonces no siempre el que gana el debate es el que tiene la razón. A veces el que gana el debate solamente lo ganó porque supo hablarlo, nada más, pero no necesariamente porque fuera verdad lo que estaba diciendo. Tampoco la opinión de la mayoría podría ayudarnos a nosotros a dilucidar qué es verdad y qué no, porque en la Biblia históricamente las mayorías siempre estuvieron equivocadas. En la época de Noé, la gran mayoría pensaba que no había diluvio, fue una mayoría que murió ahogada. En la época de Jesús, la gran mayoría pensó que en un momento no valía la pena seguirlo. Esa gran mayoría estuvo equivocada. Y aún hoy, si nosotros vemos, muchas veces las decisiones de la mayoría son decisiones equivocadas. Hay una frase errónea que se decía una vez, que la voz del pueblo es la voz de Dios. No, el pueblo puede hablar cualquier barbaridad, el pueblo puede decir cualquier pavada, y no necesariamente porque lo diga todo el mundo significa que Dios está hablando a través del pueblo. Las mayorías también estuvieron equivocadas cuando los 12 espías fueron a reconocer la tierra de Canaán. 10 de ellos vinieron dando un informe tan negativo, tan complicado, que incluso parecía que era una locura siquiera pensar en entrar en esa tierra. Y solamente 2 de ellos, Josué y Caleb, dieron un informe positivo. El tema es que la gente siempre cree lo que dice la mayoría. Y esta vez la mayoría estaba equivocada, completamente equivocada. Por eso es que los asuntos de Dios, por eso es que las verdades de la Biblia no son puestas a voto democrático, no son colocadas a disposición de decisión de asambleas, sino que son, como es un reino, son decretos, son cosas que establece Dios. En un sistema monárquico como el reino de Dios, la democracia no funciona. El yo opino, el a mí me parece, el yo creo que, no tienen peso en el reino de Dios, solamente el escrito está. Hecha esta quizá larga introducción, quisiera que entremos en el desarrollo del tema que nos va a ocupar, quizá introduciéndonos hoy a este tema, porque una vez que voy a encarar el tema, quiero llegar hasta el fondo, hasta el final, llegar a un cierre, a una conclusión, y no quedarnos con la misma pregunta con la que empezamos, sino iniciar con una pregunta y terminar con lo que pueda servir como una respuesta. En estos días me han hecho algunas preguntas acerca de los diezmos, acerca del diezmo. Este es un tema quizá de los más controversiales dentro de la iglesia. Cada vez, incluso una vez, coloqué un poco en broma y un poco en serio, puse como publicación en mi Facebook que iba a escribir una palabra que iba a despertar o a manifestar espíritus de ira y de violencia. Y coloqué la palabra diezmo. Así fue, tal cual. De diferentes sectores, gente de adentro de la iglesia, gente de afuera de la iglesia, ministros, hermanos congregantes, cada uno de su propia cocina opinaba, participaba, decía, había mucho de demagogia en muchas de esas palabras también.
de decir cosas que podían sonar populares y que podían llegar a tener aceptación de la gente, pero muy poca luz de la Biblia, muy poco concepto bíblico. Y creo que si tomamos Efesios capítulo 4 del verso 11 en adelante, que los ministerios han sido constituidos para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, no tenemos mejor herramienta que la Biblia para poder hacerlo. Ahora, si nosotros tomamos el tema diezmo aislado absolutamente de todo lo que es la Biblia, vamos a entrar en una carnicería y en una discusión y en una controversia que mucha gente puede terminar enojada y hasta peleada. Esto podríamos decir, es una pieza de un rompecabezas. Si solo tenemos esta pieza, podemos enzarzarnos en una discusión de ver a dónde va y a qué pertenece. Y cada uno, mirando los colores, más o menos las formas que puede llegar a notar en la figura o en el dibujo, en la ilustración que tiene esta pieza, podríamos afirmar de qué se trata y dónde va y cómo sería la pieza completa del rompecabezas. El problema es que nunca sabremos realmente dónde va colocada esta pieza si no tenemos una visión general de la figura armada, de la figura completa. Lo mismo ocurre con todos los temas de la Biblia: salvación, perdón, la sangre de Cristo, el arrebatamiento de la iglesia, la segunda venida de Cristo, la llenura o bautismo del Espíritu Santo, el bautismo en aguas, por inmersión, por aspersión. Si tomamos un tema solamente y debatimos sobre ese tema puntual sin tener una mirada de la pieza completa, cómo queda con esa pieza allí dentro, vamos a encontrarnos con el mismo problema que tenemos desde hace cientos de años y con un montón de cuestiones todavía dentro de la iglesia teológicas sin resolver. Los grandes interrogantes de los seminarios y de los institutos bíblicos, preguntas que tenían los alumnos, preguntas que siguen teniendo los profesores. Porque a veces se comete el error de mirar una pieza y debatir sobre la pieza y no mirar el entorno general, global. Bien, antes de seguir avanzando con el tema, mientras se siguen conectando y usted sigue compartiendo esto en su red social, quiero comentarle de este pequeño librito. Quizá a usted le aparezca al revés allí cuando lo vea, pero dice Un Nuevo Día. Este librito es un librito evangelístico. Lo confeccionamos, lo armamos con mi esposa con la idea de que no fuera un tratado bíblico o un folleto. Pues nos encontramos con que los folletos o tratados bíblicos, en la mayoría de los casos, vienen con un párrafo de la Biblia sin explicar, un espacio en blanco como para colocar el sello de la iglesia con las actividades, días de reuniones, dirección y todo eso. Pero entregar un folleto que no hablara era prácticamente hacer solamente publicidad. Y como el evangelismo no tiene que ver con publicitar un producto, sino con contar una noticia, en este libro contamos la noticia. Y en este libro pequeño hay todo un resumen, diríamos, de la historia de la bíblica de la humanidad, desde la creación, la caída del hombre, la posterior redención a través de Cristo, y cierra con una oración para que la persona pueda recibir al Señor en su corazón y entregar su vida. Es un libro de obsequio. Con esta situación de pandemia y todo esto, la mayoría de los materiales los estamos enviando vía mail, los estamos enviando en PDF. Y este libro también está a disposición. De hecho, ya a todas las personas que han estado comprando algunos de los libros que escribí, les hemos enviado el catálogo con la lista completa de los libros. Ya hemos llegado, con la ayuda del Señor y gracias a Él, a un total de 47 libros escritos, y el catálogo con la tapa y la descripción de cada uno de los libros. Y de regalo, para que ustedes lo tengan, lo reenvíen a sus contactos, a quienes desean hablarles del Señor. No es para pasárselo de evangélico a evangélico, sino para que usted pueda aprovechar un material evangelístico y hacérselo llegar a quienes no
han tenido todavía un encuentro con el Señor Jesucristo. Lo puede usted enviar o lo puede usted imprimir y tenerlo allí como un libro de evangelismo personal. Este libro va de obsequio a todas las personas que compran cualquiera de los libros y a quienes están también apoyando este ministerio con sus ofrendas, con sus donaciones. Así que no quería olvidarme de este punto. Bien, vamos a entrar entonces en este tema. Para enmarcar el tema diezmos y que no sea una pieza de rompecabezas suelta, la vamos a colocar a donde va, dentro del contexto bíblico, porque la enseñanza de los diezmos o el principio de los diezmos está basado en 4 puntos principales. El primero de ellos es que el diezmo revela o da a conocer el principio de propiedad de Dios. Es una figura, el diezmo, que nos habla de que Dios es el dueño de todas las cosas. Vamos a leer algunos pasajes que nos hablan acerca de eso. Primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 11 al 14. David, orando al recoger las ofrendas para el templo que iba a construir su hijo Salomón, dijo estas palabras: Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti. Comienza desde el versículo número 11. Todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Reconocimiento de Dios como dueño de todas las cosas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, tú eres excelso sobre todos, las riquezas y la gloria proceden de ti. Y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Y acá pregunta David, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Cierra en el versículo 14 diciendo, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Ahora, esto podría ser solamente palabras de alabanza y ser un concepto humano personal de David. Y podríamos o no coincidir nosotros con David, porque si David piensa que todo es de Dios, bueno, es su pensamiento. Yo podría pensar que no. Y entonces decir algo opuesto a lo que está haciendo David. Y tomar estas palabras de David solamente como que fueron su oración, la oración personal. Y él en su oración dijo lo que él en ese momento sentía o le parecía. Y lo podríamos tomar solamente como palabras de David y no tomarlo como una base, como un fundamento para plantar doctrina sobre las palabras de David y para echar mano nosotros de ella diciendo que es tal cual David lo dijo. Ahora, si solo fuera una idea de David el atribuirle a Dios el título de propiedad de todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, como una forma de honrarle o de adorarle nada más, pero que nace de la idea de David, podríamos, repito, coincidir o no con David y hacer una oración igual o hacer una oración completamente diferente. Y bueno, David tiene su oración, yo tengo la mía, David piensa lo suyo, yo pienso lo mío. Pero cuando vamos al libro del profeta Ageo, capítulo 2, versículo 8, ya no es David el que está diciendo quién es el dueño de todas las cosas, ahora es Dios mismo diciendo que Él es el dueño. Entonces acá ya no se trata ni de la oración de David ni de la oración de nosotros, se trata de lo que Dios dijo. Ageo capítulo 2, versículo 8, Dios dice, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. En Job capítulo 41, versículo 11, Dios es más enfático todavía, más directo todavía, porque aquí habla de la plata y del oro. Entonces podríamos pensar, bueno, es dueño de esas dos cosas nada más. Y no como dice David, que todo lo que hay en el cielo
y que todo lo que hay en la tierra le pertenece, sino que solo le pertenece oro y plata, solamente estas dos cosas. Sin embargo, en Job 41:11 Dios le dice a Job: ¿quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Job 41:11. Acá Dios hablando. Job 41:11. Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Volvemos otra vez al punto. Ya no es entonces una expresión de David, que queriendo quedar bien con Dios en su oración, le dice: tuyo es lo que está en el cielo, tuyo es lo que está en la tierra, de lo recibido de tu mano te damos, porque nada es nuestro. Ya no es una expresión de David para congraciarse con Dios. Es una declaración directa de Dios, mencionándose como el dueño y el propietario absoluto de todo. Y comienza con una pregunta en Job 41:11. ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Para que yo tenga que devolverle. Nadie le ha dado a Dios primero, porque para darle a Dios antes de que Él nos dé a nosotros, deberíamos existir desde antes que Él. Es decir, deberíamos ser más dioses que Dios, para haberle dado a Él primero. En realidad, todo lo que nosotros damos es nuestra restitución, no nuestra iniciativa. Todo lo que nosotros damos es nuestra reacción a la acción de Dios de dar. Nacimos debiendo ya. Del oxígeno que respiramos, este cuerpo que no lo fabricamos ni lo compramos, no lo pagamos nosotros, en el que estamos viviendo, el planeta que habitamos, no lo construimos nosotros. Cuando el hombre fue creado, la mujer fue formada, el planeta ya existía, con todo lo que Dios había puesto en él. Es decir, que el hombre abre sus ojos en un medio de una creación llena de todo, sin que él tuviera que hacer nada para generarlo. Solamente la responsabilidad de cuidar y administrar eso que se le confiaba. De manera que si el hombre comienza a darle a Dios algo de lo que hay en la tierra, está dando algo que no es suyo. Es decir, si Adán, en el momento que toma conciencia y en un acto de gratitud o de adoración, quiere ofrecerle a Dios, y pongamos un ejemplo, junta una canasta de frutos del huerto y los lleva en ofrenda. Sí, es una ofrenda que lleva Adán, pero ¿de dónde sacó esas frutas? De los árboles que creó Dios. Así que le está dando a Dios algo que es de Dios mismo. El Salmo 24 en el versículo 1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Salmo 24:1. Entonces esta pieza de rompecabezas ya está encontrando su lugar. El tema diezmos está encontrando su lugar. Es una pieza que va colocada dentro del concepto general, global, de que Dios es el dueño de todo. Entonces acá no está en discusión cuánto tengo que dar. Lo que está aquí en tema de reflexión es cuánto puedo conservar de todo eso que no es mío y que Dios me permite retener una parte. Si usted vive en una finca que no es suya, usted solo trabaja, solo cuida esa viña, y esa viña tiene, además de uva, esa finca tiene frutales, tiene duraznos, damascos, ciruelas, peras, cerezas, membrillo, todo tipo de frutas, nueces, almendras, de todo. La pregunta suya no es cuánto de toda esta fruta se la tengo que dar al dueño. No es una pregunta que usted debería hacerse.
quien debe decir qué se lleva y qué le deja a usted es el dueño. Si el dueño viene y dice, me llevo toda la fruta, toda la uva, cosechenme todas las nueces, llénenme todas las bolsas, me llevo todo, me llevo todas las almendras, me llevo todas las manzanas, todos los frutos que nombré recién, llénenme cajas y cajas y bolsas y me lo llevo todo. No podemos decirle nada, porque es su derecho, porque es el dueño. Ahora, ¿qué sucedería si el dueño de todas esas frutas nos dice un día, de toda la viña, de toda la uva, de todas las manzanas, damascos, duraznos, pera, membrillos, cereza, nueces, almendras, de todo lo que se cosecha, separen la 10ª parte de todo eso y me lo dan a mí, y a ustedes les queda el 90% de todo lo que se produjo? ¿Sería justo pensar que después de que, siendo el dueño de todo, solamente conserva el 10 y nos deja el 90? ¿Sería justo pensar que es un egoísta, mezquino e interesado porque encima le tenemos que estar dando el 10%? Si él quisiera, lo haría al revés, y está en todo su derecho. El dueño de esa finca podría decirnos, levanten toda la cosecha, me dan el 90% a mí y el 10% le queda para ustedes. ¿Sería justo? Es el dueño. Aun si dijera el 99% me lo llevo, les dejo el 1% a ustedes. Es el dueño. Es su derecho. Puede disponer de su propiedad. En este caso, cuando estamos enmarcando esta pieza dentro de la figura general, estamos viendo que siendo el dueño de todo, no debería haber debate sobre ese 10% que pide conservar. Entonces la pregunta no es ¿cuánto tengo que dar? Porque si no es mío, la pregunta es ¿cuánto me va a dejar conservar el dueño? Mi papá fue contratista de viña por muchos años. El contratista de viña trabajaba en base a un contrato, un porcentaje, recibía un sueldo mensual, la mensualidad. Pero la fruta no era de él. No podía disponer libremente de toda la fruta. Pero el dueño de la finca le dejaba algunas hileras de viña para que mi papá hiciera vino casero. Tampoco se lo daba para que le hiciera vino para el dueño, sino para que hiciera vino para él, para que mi papá hiciera su propio vino casero de consumo. Pero obviamente, por una cuestión no escrita en ningún papel, pero casi como implícita, en una cuestión justa, mi papá siempre de ese vino casero separaba unos litros para el dueño, para el patrón, para el dueño de la finca. Era como un convenio moral, digamos, no escrito. Y no lo hacía pensando, uy, ahora le tengo que encima dar. Si ese vino lo había hecho con uva que no era suya, que era del dueño de la finca, que podría haberle prohibido terminantemente hacer vino casero porque la uva no era de él. Sin embargo, le dejaba unas hileras, las que eligiera mi papá, de la uva que eligiera mi papá, para que pudiera hacer ese vino casero. Bien, continuamos. Teníamos un vecino, allí donde vivíamos en Rivadavia, que tenía plantas de cerezas. Siempre nos gustaron las cerezas.
grandes plantas de cerezas, producían mucho. Mis padres me enviaban a comprarle cerezas allí cuando yo era niño. Entonces iba a nuestro vecino a comprarle cerezas y él me decía que las cosechara yo mismo. De hecho, me autorizaba a que comiera toda la cereza que quisiera y después que me llenara, empezar a echar en la bolsa que había llevado. Y cuando llenaba esa bolsa, la llevaba y ni siquiera la pesaba en una balanza y cobraba un precio simbólico que era irrisorio, es decir, era obvio que no me estaba cobrando ni la cereza que me comí ni la que llevaba. Creo que a veces era más la que me comía que la que llevaba. Pero era un precio como simbólico lo que él cobraba. Ahora, de hecho, incluso si no hubiera ofrecido comprarle y me hubiera acercado y le hubiera pedido que me diera unas cerezas para comer, seguramente lo habría hecho. Si yo sé que si yo le pido a este vecino y él me lo da, ¿qué clase de persona sería si espero que llegue la noche, que se duerma él, y entro como ladrón y me robo las cerezas? ¿Tengo necesidad de robar algo que yo sé que si se lo pido me lo da? ¿Tengo necesidad de robarle a alguien que no tiene problema en dármelo si yo se lo pido? Que en definitiva era eso lo que hacía, porque al no cobrarme lo que realmente valía la fruta que me había comido y la fruta que estaba llevando, era prácticamente regalarla. Entonces, queridos amigos y hermanos, acá el debate no es dónde a nosotros nos parece que va esta pieza, sino dónde realmente va. Dios, como dueño de todo, tiene el absoluto derecho de pedir el 10, o el 20, el 50, el 90, el 99 y el 100% de lo suyo. Sin embargo, toma de ese 10. Algunos han criticado a muchos predicadores por referirse al árbol del medio del huerto del Edén para enseñar sobre el diezmo. Es que tiene lógica usarlo. Porque cuando Dios le dice a Adán y a Eva, de todo árbol que hay en el huerto pueden comer, pero no del que está en el medio del huerto, está hablando el dueño de todos los árboles del huerto y les está diciendo pueden comer de todos menos de uno, cuando también pudo haberles dicho pueden comer de uno solo, el que está en el medio de ustedes, los demás no me los toquen, y tienen el mismo derecho de decir tanto una cosa como la otra porque todos los árboles son suyos. Sin embargo, aunque todos los árboles son suyos, decide reservar para él solo uno y darle a ellos todo el resto de los árboles del huerto. El principio aquí era que ellos solo podían disponer de todos los otros árboles siempre y cuando no tocaran el del medio. La codicia los llevó a pensar que Dios les estaba mezquinando porque ¿por qué no podemos ir y comer de ese árbol? Y ahí es donde ellos entendieron de la peor manera que todos los otros árboles estaban disponibles porque ese estaba prohibido. Pero cuando comieron el que estaba prohibido, pasaron a ser prohibidos todos los demás. Porque lo que ellos tenían permitido estaba basado sobre aquello que tenían prohibido. Cuando tocaron el árbol que no tenían que tocar, después no pudieron tocar ninguno. Fueron expulsados del huerto, sacados del huerto, y Dios puso un querubín allí con una espada y si intentaban entrar la iban a pasar mal. Por querer quedarse con algo que les había dicho que no era suyo. Que Dios se reservó para él un solo árbol en todo el huerto, cuando, repito, se los podría haber dado a ellos, a uno solo, y haberse quedado con el resto, hubiera sido igual de justo si eres el dueño de todo. Pero aquí está la pregunta. La serpiente aparece y dice, con que Dios ha dicho que no se puede comer, no pueden ni siquiera tocar del árbol. Ahora fíjese que la serpiente nunca les iba
a hacer notar a Adán y a Eva la generosidad de Dios, que le dio todos los árboles y que solamente les prohibió uno, sino que fue a poner el foco en el único que ellos no podían tocar. Y aquí es donde entra ese pensamiento con respecto al tema de los diezmos. Nunca el enemigo te va a hablar del 90% que Dios te permite conservar, pero te va a hacer sentir que te están robando por ese 10% que tenés que entregar. Entonces, ¿cuándo se vuelve controversial este tema? Cuando te ponen el foco solo en el 10% y te lo están poniendo como que es mayor que el 90% que conservás. Y ahí está cuando el diablo, en lugar de, obviamente porque la idea de que ellos cayeran no era de que ellos fueran agradecidos por todos los árboles que podían comer, sino que ellos se sintieran mezquinados por el único que no podían comer. Y allí fueron, como que Dios era mezquino, como que Dios les estaba escondiendo información, como que no les estaba dando todo lo que ellos merecían. Y empezaron a pensar como dueños, aunque solo eran administradores. Y ya se creyeron con derecho de ir y agarrar de ese árbol también, porque si al final estamos cuidando todo el huerto y acá estamos trabajando nosotros y nos merecemos, ¿y por qué no vamos a comer de ese también? Podemos comer de todo. ¿Quién es Dios que le tenemos que estar dejando ese árbol? Pienso yo en la actitud. Entonces nadie puede decirme a mí, no, yo sé que todo lo que yo tengo yo se lo doy al Señor, yo no doy el diezmo, pero Dios sabe que es el dueño de todo. No, eso es una mentira. Porque si no puedes dejar de tocar el único árbol del medio del huerto, no me digas que no estás tocando ninguno de los otros. Tomar entonces solo nuestra parte, que no es toda. A veces el tema de debate es ¿cuánto tengo que dar? Oh, pide el mucho. Uy, es demasiado lo que tengo que dar. Si aceptamos de acuerdo a las Escrituras que todo le pertenece a Dios, entonces más que dar, lo que hacemos es devolver. ¿Tiene sentido entonces la oración de David, donde dice, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Eclesiastés 5, 18 al 19, mire lo que dice. He aquí el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Asimismo a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo. Esto es don de Dios, y tome su parte, no todo, una parte. Entonces, ante la pregunta ¿cuánto le tengo que dar a Dios?, la respuesta a esta pregunta es lo que es justo. Y dejarnos solo lo que Dios estipula que es nuestra parte. Pero es nuestra parte porque Él decidió que sea nuestra parte. Siendo el dueño, dijo, esta parte se la voy a dar a ustedes. Proverbios 11:24 dice, hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Ahora, preste atención a esta frase porque es muy buena. Retienen más de lo que es justo. Quiere decir que hay una cantidad que es justo retenerla. Si retenemos más de lo que es justo, venimos a pobreza. Es justo comer de todos los árboles del huerto, menos del que está en el medio. Si comemos del que está en el medio, nos quedamos sin ningún árbol. Venimos a pobreza. Pensando que vamos a tener más, finalmente terminamos teniendo menos. Porque lo que es justo retener descansa sobre lo que es justo dar. Es decir, todos los árboles que se podían comer estaban construidos sobre el que no se podía comer. Si ellos no comían del que no había que comer, podían comer de los que había que comer. Si comían del prohibido, no iban a poder comer de ninguno. Y entonces, pensando que ganando un árbol más,
después se dieron cuenta que perdieron todos los árboles. Ser justo significa actuar con equidad y ser administradores responsables de los recursos que Dios pone en nuestras manos. ¿Se acuerda la enseñanza de Dios y el César? Marcos capítulo 12, versículo 13 al 17. Y le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra a Jesús. Vinieron ellos y le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Todo esto era adulación falsa. Realmente ellos no sabían, ni pensaban, ni creían eso de Jesús. Pero pensaban que lo podían manipular a Jesús, que si ellos iban y le decían: Maestro, sabemos que sabes mucho, que eres muy sabio, que siempre dices la verdad. Entonces con eso ellos lo querían arrinconar y comprometerlo, porque ya lo habían puesto en un estatus, en un lugar que él no necesitaba que ellos lo pusieran ahí, porque él no dependía del concepto que la gente tenía de él. De hecho, el concepto que la gente tenía sobre Jesús afectaba a la gente, no a Jesús. Entonces le dicen: ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, se da cuenta que él no se iba a dejar manipular y enredar con palabras. Les dijo: ¿por qué me tentáis? ¿Por qué Jesús les dice: ¿por qué me tentáis? Porque venían los fariseos y venían los herodianos. Los fariseos eran los que representaban la parte de la vida religiosa en la nación. Entonces, cuando lo confrontan a Jesús sobre si hay que darle el tributo al César, ellos se están planteando que entonces sería reconocer al César no solo como un emperador, sino como un dios, que era como lo consideraban los romanos. Pero también venían los herodianos, los del partido de Herodes, los del partido del gobierno, digamos los oficialistas. Así es que si Jesús dice: hay que pagarle tributo al César, entonces aparecen los religiosos diciendo: está colocando al César en un lugar de importancia como Dios. Si Jesús decía: no hay que pagar tributo al César, entonces los herodianos iban a decir: está levantando una revuelta y llamando a una desobediencia civil. Entonces lo pusieron, según ellos, entre la espada y la pared. Le vamos a hacer una pregunta en la que no va a poder escapar para ningún lado. Tanto si dice sí como si dice no, lo tenemos atrapado. Por eso vinieron las dos corrientes, fariseos y herodianos. ¿Quién podía arrinconar a Jesús y dejarlo sin salida? Nadie. Entonces Jesús le dice: traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos dijeron: de César. Respondiendo Jesús les dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Ahora, ¿qué les está diciendo Jesús en líneas generales? ¿De quién es la imagen y la inscripción? Yo tengo una moneda acá que no es esa moneda. Me gustaría tener una moneda romana de esa época. Es otra, la uso de ejemplo. ¿De quién es esta imagen? ¿De quién es la figura y la inscripción? Del César. Entonces esta moneda le pertenece al César. ¿Por qué? Porque tiene su imagen. Y uno le pertenece a aquello de lo que tiene su imagen. Si la moneda tiene la imagen del César, le pertenece al César de quien toma su imagen. Den al César lo que es de él. Lo que tiene su imagen es del César. Y denle a Dios lo que es de Dios. Pregunto: si la moneda era del César porque tiene su imagen, ¿qué es de Dios? Repito la pregunta. Si la moneda del César es del César porque tiene la imagen del César, ¿cómo podemos saber qué es de Dios? Con el mismo principio: lo que tenga su imagen. Porque si la moneda que tiene la imagen del César
le pertenece a Él por llevar su imagen, entonces todo lo que lleve la imagen de Dios es de Dios. ¿Y qué lleva la imagen de Dios? Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. ¿De quién es la humanidad? De aquel de quien lleva su imagen, de Dios. Entonces, el debate profundo, la exposición profunda que hizo Jesús fue esta. Si la moneda es del César porque lleva la imagen del César, ¿el César lleva la imagen de quién? De Dios. Porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Ahora, usted me dirá, bueno, pero no todas las personas que pertenecen a Dios, no todos somos hijos de Dios. Bueno, la moneda tenía dos cosas, la imagen y la inscripción. Todos los seres humanos tienen la imagen, no todos los seres humanos tienen la inscripción. ¿Qué es la inscripción? Las leyes de Dios escritas en nuestra mente y en nuestro corazón. La palabra de Dios como guía. Todos tenemos la imagen, pero no toda la inscripción. Pero volvamos a este punto. La moneda es del César porque tiene la imagen del César. Y el César tiene la imagen de Dios. Entonces, ¿de quién es el César? De Dios. ¿Y de quién es la moneda? De Dios. Porque la moneda tiene la imagen del que tiene la imagen de Dios. Y si uno le pertenece a aquel de quien uno es imagen, entonces el César es de Dios y la moneda también. Así que en definitiva, el cierre de este debate de Jesús era, vamos a discutir por una moneda si todo es de Dios. Pero Santiago 3:9 dice, los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Quiero cerrar acá esta primera parte. Lo primero, encontramos dónde va esta pieza. Los diezmos van incorporados como una pieza dentro de la totalidad de la propiedad de Dios, que es todo. Le decía yo que hay 4 principios que se revelan en el diezmo. El primero de ellos es que nos revela a un Dios propietario, a un Dios dueño de todo. Entonces, la vigencia, el inicio y la trascendencia de los diezmos está atada a una verdad, y es que Dios es el dueño de todo. Por eso es que el diezmo es antes de que se estableciera la ley de Moisés y el sistema levítico de distribución de diezmos. Por eso Abraham diezmó, por eso luego Jacob diezmó, antes de que existiera la ley, porque no está basado en el principio de la ley de los mandamientos de Moisés, sino basada en una realidad de que Dios es el dueño de todo. Y perderá vigencia cuando Dios deje de ser el dueño de todo. Pregunto, ¿en algún momento Dios dejará de ser el dueño de todo? Porque si esto está basado en el principio de propiedad de Dios, que es uno de los 4 principios que se revelan en el diezmo, que Dios es el dueño de todo, que nos permite tomar solo nuestra parte, que si tomamos más de lo que es justo venimos a pobreza, entonces ya no tiene que ver con una ley de Moisés, tiene que ver con un reconocimiento de propiedad de Dios como dueño de todas las cosas. Ahora, el debate va a existir, porque tenemos una humanidad que piensa que puede matar a un ser humano en el vientre porque está decidiendo sobre su cuerpo como si fuera dueño, incluso de la vida de sus hijos. ¿Cómo no van a actuar como dueños entonces del dinero, dueños de la casa y dueños de todas las cosas que tienen? Pero la iglesia debería tener otra luz.
Este debate ni siquiera debería existir en el seno de la iglesia. Ni siquiera deberíamos estar cuestionándonos o planteándonos esto. Ni siquiera debería existir la controversia. No deberíamos tener dos corrientes teológicas tan opuestas sobre este mismo punto si reconociéramos que Dios es el dueño de todas las cosas y que nos permite retener una parte de todo lo que es suyo y, curiosamente, el 90% de lo que es suyo. No deberíamos estar planteándonos, siguiendo la sugerencia de la serpiente en el huerto, hasta qué punto es justo comer del árbol del medio del huerto o no. Ni siquiera deberíamos estar planteándonos la posibilidad de cómo encontrarle un resquicio legal, una vuelta, para decir que lo del árbol del medio del huerto, bueno, eso fue en un tiempo, pero ahora ya no, y podemos comer todo. Porque es la serpiente haciéndote ver que te están mezquinando o que te están, mejor dicho, quitando el árbol del medio y nunca te hará ver que te regalaron los otros que estaban alrededor. Es la misma serpiente diciendo te están sacando el 10%, pero jamás te hará ver que Dios te está haciendo retener el 90%, un 90% que Él mismo permite cubrir y multiplicar, lo que lo convierte incluso en más del 90%. Voy a cerrar acá este punto. No cerramos el tema. Vamos a tener que avanzar sobre él, porque dije que hay 4 cosas que nos revelan los diezmos y solamente hoy hemos tocado una. Padre, te damos gracias, te bendecimos, honramos tu nombre y te damos gracias porque siendo el dueño de todo, el propietario absoluto de todo, nos permites que podamos tomar de todo lo tuyo y honrarte, Señor. Y lo recibes como si fuera nuestro, aunque te pertenecía antes de que te lo diéramos. Decimos como David, todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos, porque ¿quiénes somos nosotros para darte? Si todo lo que está en el cielo y todo lo que está en la tierra te pertenece. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de poder tener nosotros la actitud de al menos sentir que te estamos dando cuando en realidad solo estamos devolviendo. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Gracias por haber estado acompañándonos. Vamos a continuar este tema, porque creo que ya colocamos la pieza del rompecabezas a donde iba y ahora vamos a poder mirar la figura completa. Dios les bendiga, muchas gracias por estar. Siga estas series, sígalas en el canal de YouTube. Suscríbase para ver todos los videos de todas las series que estamos subiendo. Bendiciones para todos.